que en algún momento la IA no va a haber que revisarla? O sea, va a ser perfecta al Sí. 100%. Vamos, gran parte de los trabajos que tenemos hoy en día se van a... Plan de acción en los próximos 90 días para poder generar ingresos. La gente está muy despistada, Alberto, muy despistada, y creo que cada vez la conciencia se está perdiendo más, ¿vale? Pues nada, Eric, comenzamos, tío. Primero, bueno, preguntarte un poco, típica pregunta de podcast, ¿vale? ¿Quién es Eric? ¿Quién es Eric? Y sobre todo, bueno, ¿a qué te dedicas y por qué haces lo que haces? Que eso es súper importante. Bueno, una pregunta muy importante, Alberto, ¿vale? Y pues un poco contestando, ¿no? ¿A quién es Eric? Pues yo diría que Eric es una persona que ahora mismo se está dedicando a ayudar a las personas, ¿vale? A generar ingresos extra, ayudar a profesionales a generar ingresos adicionales, ya sea como complemento a su empleo, a su salario actual, o empezando desde cero para crear un negocio online al 100%, ¿no? Entonces, al final, ahora mismo es un poco esto a lo que me dedico. Y pues también es verdad, hay una frase que me gusta mucho, que creo que lo he comentado alguna vez, y es que yo les doy a las personas lo que quieren, que es ingresos extra o formarse en inteligencia artificial, pero realmente les doy lo que necesitan, ¿no? Que es ese desarrollo personal, espiritual, ese propósito y ese reto, pues que pueda expandir su potencial. Entonces, un poco ese sería el resumen de quién soy y un poco a lo que me dedico. Perfecto, perfecto. Ok, porque claro, antes de hacer todo esto, ¿tú a qué te dedicabas? O sea, ¿tienes un trabajo normal o cómo hacías? Claro, claro, esta respuesta que te acabo de dar va muy en línea a lo que yo hacía antes. Digamos que, bueno, yo terminé la universidad y empecé a trabajar en una empresa. Yo trabajaba como Area Sales Manager. Bueno, era un puesto de trabajo donde era un representante de ventas, por así decirlo, de una región o de un espacio geográfico en concreto. Yo estaba muy contento ahí. Y pues sí, siempre me había llamado la atención lo que es el mundo de las ventas, ¿vale? Es algo que siempre me había apasionado, creo que todos son ventas, la verdad, ventas y comunicación. Y luego fíjate que yo ahora mismo pues me dedico a lo que es marketing digital, copywriting, que no deja de ser ventas y comunicación. Entonces digamos que está todo conectado y pues un poco yo trabajaba en este empleo antes de empezar pues con todo esto. Ok, ok. Porque ¿en qué momento dijiste, vale, voy a empezar todo esto y voy a dejar mi trabajo, sabes que es algo como tan estable y tal, es lo típico, ¿no? ¿Por qué crees que dejaste esto y empezaste realmente a tener algo tuyo propio? Claro, fíjate, Alberto, que claro, no te he contado una parte importante de mi historia y es que yo cuando, digamos que todo esto surge en noviembre de, noviembre de 2022, que es cuando salió ChatGPT, que bueno, a la gente le sonará la fecha, ¿no? Que hubo ese boom de la IA generativa que todo el mundo Sí. conocerá, luego salieron pues Claude, Gemini, Perplexity, Notebook LM, bueno, todas estas, ¿vale? Infinitas herramientas de inteligencia artificial y digamos que yo ahí sí que es verdad, yo estaba en la universidad en aquel entonces, ¿vale? Antes incluso de entrar en la empresa en la que estaba trabajando y me hacía la pregunta de, ok, acaba de salir ahora mismo una herramienta muy potente. ¿Cómo puedo aprovechar esta nueva tecnología para ofrecer un servicio útil en el mercado y que se me pague en base a este servicio que yo estoy ofreciendo? Esa fue un poco la pregunta que me hizo despertar o que me hizo decir, oye, aquí tienes que buscar la manera de poder monetizar esto de alguna forma. Porque fíjate, Alberto, que esto creo que lo he comentado alguna vez por LinkedIn, pero igual mucha gente no lo sabe, y es que yo probé dropshipping, probé Airbnb, ¿vale? Me monté una página web, es decir, intenté todas las cosas habidas y por haber, bueno, tampoco demasiadas, pero sí que había intentado varias cosas y no me habían funcionado, obviamente porque no era la persona correcta todavía. Pero digamos que con la IA fue un poco distinto y esto tampoco lo he contado muchas veces, pero yo justo en eso, en noviembre de 2022 salió el tema de ChatGPT, pues en diciembre ya empecé a investigar un poco y yo ahí estaba de Erasmus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en Erasmus, bueno, para la gente que no sea de España es un programa que tienen las universidades donde en tu último año, en el penúltimo año, pues vas a estudiar fuera de tu país y pues estás ahí pues unos 6 meses. Pues yo estaba en Suecia, ¿vale? En Estocolmo, y sí que es cierto que fue todo lo contrario, por así decirlo, a la vida que yo quería construir. Mucha fiesta, mucho desenfoque, bueno, pues un ambiente muy universitario, y cuando volví otra vez a España pues me di cuenta de que no estaba haciendo nada entre comillas con mi vida, ¿no? Y pues todo esto vino junto con la innovación de la IA y dije, esta es la mía. Y es ahí donde me enfoqué muchísimo, ¿vale? Que es algo que recomiendo mucho a la gente, que se enfoquen, que determinen cuál es su objetivo, ¿vale? Yo ahí empecé a
trabajar también todo lo que es el apartado de desarrollo personal y espiritual, que luego podemos hablar un poco de esto porque creo que fue el desencadenante que hizo que yo tuviera todos estos resultados. Y ahí fue donde pues tomé esa decisión y empecé ya a generar mis primeros ingresos, ¿vale? Un poco esos fueron los inicios, y durante la universidad, bueno, el último año de universidad yo ya empecé a generar ingresos con este método. Luego sí que es cierto que cuando entré en la empresa pues lo dejé por completo porque digamos que empecé a trabajar y ese era mi foco principal, y luego lo volví a retomar, ¿vale? Hasta que pues me terminé pues dedicando a ello pues a partir de noviembre de 2024. Ok, ok. Porque, claro, ¿cómo fueron, que esto es muy típico, sobre todo gente que empieza, cómo fueron tus primeros ingresos online? Que eso siempre es como, yo por ejemplo, fue como una locura y un cambio súper, súper top. Claro, fíjate que en aquel entonces, yo cuando empecé a generar mis primeros ingresos, ¿vale? Que fue con un cliente, un consultor alemán, ¿vale? Porque sí que es Ah, cierto que mira. con este método puedes trabajar con clientes nacionales o internacionales. En este caso yo trabajé con un cliente internacional de Alemania, Hartmut, que me acuerdo, y fueron $50 que después de impuestos, bueno, digamos que la plataforma con la que yo trabajaba se llevaba un fee, creo que eran 10%, entonces me quedaban $40, y luego en el paso de dólares a euros pues eran 34, 35 euros limpios como tal en la cuenta, es decir, un importe muy bajito, pero eso me permitió, lo que has comentado Alberto, de romper muchas creencias limitantes que yo tenía, porque digamos que nunca había generado como tal dinero online, y poder hacerlo la primera vez, romper esa barrera limitante, te ayuda muchísimo, ¿no? Y eso lo conseguí pues en febrero de 2023, ¿vale? Y yo empecé realmente con todo esto en enero de 2023, ¿vale? Es decir, la idea y todo la tuve ahí. Sabía que tenía que ver algo con la IA, y luego investigando, ¿vale? Que es un poco también lo que me preguntabas, Alberto, investigando, junté lo que es algo que hacía muy bien en aquel entonces ChatGPT, que era pues la más conocida y la que yo más utilizaba, que era generar texto. Entonces dije, ok, tengo que pensar en algo que haga muy bien la IA, ¿vale? Y aprovechar esto para ofrecer un servicio útil. Y después descubrí el copywriting y dije, ok, el copywriting es escritura persuasiva, es decir, es escribir pero dirigido a ventas o a una acción concreta que queremos que tome la persona que está leyendo nuestro texto. Entonces, claro, dije, ok, si aprovecho lo que la IA hace muy bien y aprovecho las habilidades de venta, que es algo que me gusta mucho a mí, aparece el copywriting, y fue ahí donde auné, por así decirlo, estas dos habilidades, y pues di pie al sistema pues que estamos utilizando hoy en día más de 40 profesionales para generar ingresos adicionales. Mola, tío. Porque ¿qué crees que fue ahí lo más difícil, lo más complicado? Yo te diría que fue el no tener una certeza o no tener la seguridad de que vas a tener resultados. Que esto yo creo que Ya. le pasa a mucha gente, el saltar al vacío, el saltar a la piscina. Sí. ¿No? Cada día hablo con unas 50, 100 personas, ¿vale? Que pueden llegar a estar interesadas en generar ingresos adicionales, y se repite muchísimo el hecho de que, claro, no saben cómo dar sus primeros pasos. Es normal, ¿vale? Porque les falta un sistema, un método probado, como me faltaba a mí, y también porque tienen miedo de saltar a la piscina. Pero tú fíjate, Alberto, que ahora mismo estamos los dos. Me imagino que estarás en tu casa, ¿vale? Y yo también, con un ordenador y con conexión a internet. Es decir, yo lo que veía era, estoy sentado aquí en esta silla, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es decir, no, digamos que desde un punto de vista incluso más lógico, por así decirlo, más de números, lo peor que puede pasar es que pierda un poco de dinero, que eso lo puedes recuperar, que pierda algo de tiempo, perfecto, pero es que me estoy llevando habilidades que me van a servir para más adelante. Entonces, claro, yo hice esa balanza de pros y contras, y es que me salía, vamos, tienes que darlo todo, porque es que lo que puedes llegar a ganar, imagínate que eres capaz de abrir una nueva fuente de ingresos y generar 1.000, 1.500, 2.000 euros extra cada mes utilizando la IA. Es que eso te puede cambiar por completo la vida, te puede dar una tranquilidad, una paz mental muy grande, y lo que puedes llegar a perder es que realmente, depende cómo lo veas, es que te estás llevando esas habilidades. Entonces, digamos que volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué es lo que más me costó? Pues fue el no tener esa seguridad de que iba a tener resultados, pero al final yo lo que me preguntaba era, bueno, incluso si no consigo tener resultados, ¿vale? Que sabía que si no iba a ser de una manera, iba a ser de otra, yo pensaba, pues, ¿cuáles son las habilidades que me voy a llevar? Hombre, pues por lo menos ya estoy aprendiendo lo que es la IA, que desde el principio, vamos, veía que iba a ser algo que iba a cambiar el mercado laboral por completo. Entonces digo, por lo menos estoy dentro del sector de la IA, y para un futuro, para algo me servirá. Y luego resulta que después de un mes, pues sí que cerré ese primer cliente y ya lo vi muchísimo más claro. Ok. Sí. Porque, claro, al final, bueno, de los errores se aprende, como bien dices, a eso 100%. ¿Y cuál crees que, a pesar de que obviamente has aprendido, has tenido algún error a remarcar, como algo que realmente hayas dicho, joder, vaya error tuve, a lo mejor por desconocimiento, por... Sí, sí, pues tengo un error que
que lo he cometido varias veces. O sea, se supone que cuando cometes un error tienes que intentar corregirlo y aprender lo antes posible. Yo lo he cometido varias veces y es entregar un trabajo demasiado rápido sin haberlo revisado lo suficiente. Al final, ¿sabes qué pasa, Alberto? Que digamos que en nuestro sistema utilizamos la IA y delegamos bastante parte del trabajo a la IA, ¿no? Pues a través de automatizaciones o incluso generación de texto. ¿Qué es lo típico? Cierras un cliente, empiezas a entregarle, pues en este caso, textos, ¿no? Porque yo al final pues me dedico también a generar texto o a generar copywriting, escritura persuasiva a clientes que necesitan crear contenido online, pues ya sea pues para vender o para que se suscriban a sus marcas personales o para que visiten sus empresas. Y digamos que, claro, es muy cómodo, es muy sencillo que la IA con un buen prompt te genere un buen texto, se lo coges y lo compartes directamente al cliente final, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas, pues revisas todo minuciosamente, el cliente está contento con tu trabajo, pero entras en una especie de zona de confort, digamos que tienes al cliente dominado y empiezas a hacerlo pues cada vez más automatizado, Sí. hasta que llega un punto donde ya ni revisas ese contenido y ahí es donde yo he cometido muchos errores. Por eso ahora mismo al 100% de mis alumnos siempre les digo, es decir, nunca se puede entregar un trabajo copiado y pegado de ChatGPT directamente o de cualquier IA generativa directamente, aunque el prompt esté hecho perfecto y sepas exactamente lo que busca el cliente. Siempre tiene que haber una revisión humana. De momento hasta el día de hoy tenemos que seguir haciéndolo y además también me parece que es importante darle ese toque humano tuyo, esa revisión antes de entregárselo al cliente final. Y ese es un error que me ha costado clientes, es decir, yo he entregado trabajos a clientes, por ejemplo, un cliente que quería promocionaba, bueno, ahora no me acuerdo, pero realmente estaba escribiendo un artículo sobre conciertos que se iban a hacer en Zaragoza. Claro, utilicé, bueno, la inteligencia artificial y me dio que iban a ir Dua Lipa y, bueno, artistas muy grandes. Y sí que es verdad que me llamó mucho la atención, dije, ostras, pues no me esperaba esto. Pero lo di por hecho y dije, ok, pues se lo comparto directamente, ¿no? Y el cliente me escribe y me dice, hemos revisado y estos artistas no van a venir a Zaragoza. Entonces, claro, imagínate qué cara se te queda, ¿no? Pues de decirle, pues efectivamente no lo he buscado y lo he hecho con la IA, pues ese cliente me dijo, pues mira, ya no queremos seguir continuando pues trabajando contigo, ¿no? Y me parece totalmente lícito y correcto y es así como se aprende. Y este error lo he cometido varias veces y es por eso que a día de hoy se lo digo a mis alumnos y a todo el mundo que esté empezando a utilizar la IA, tened mucho cuidado porque sí que es verdad que acelera mucho los procesos, pero tiene que haber una revisión por vuestra parte, por lo menos cuando vayáis a entregarlo a un cliente final. Para un draft, un borrador, por supuesto, podéis utilizarlo, pero después siempre tiene que haber esa revisión. Ese sería el error, vamos, uno de los errores más grandes que he cometido. Claro, ¿y crees que la IA, hablando ya un poco de IA más como a nivel ya mundial y de usuario promedio, crees que en algún momento la IA no va a haber que revisarla? O sea, va a ser perfecta al Sí. 100%. Habría que definir qué es perfecto al 100%, pero sí que creo que va a ser capaz de hacer el 99% de muchas de las tareas que hacemos a día de hoy. De hecho, Ok. yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta, o sea, la IA, fíjate Alberto, que ya hace 3 años que lleva con nosotros, incluso casi 3 años y medio, que pasa el tiempo súper rápido. A mí me Sí. parece que fue ayer cuando salió la IA, ¿no? Y hay gente que todavía ni se ha subido al barco, entre comillas, que no se ha metido al día con esto, pero realmente está cambiando por completo el mercado laboral. Y es algo que tengo la sensación yo por lo menos que se va acelerando, se va acelerando, se va acelerando y vamos, en Estados Unidos ya se está hablando del AGI, ¿no? De General Intelligence, ¿no? Que es la IA que va aprendiendo por su cuenta y que tiene ese nivel de conciencia. Yo ahí sí que creo que faltan todavía hasta 2040, 2050 no va a llegar esto, pero sí que creo que vamos, gran parte de los trabajos que tenemos hoy en día se van a suprimir no solo por una IA, sino por una persona que sepa usar la IA. Entonces, ahora mismo la misión, por así decirlo, o la tarea, una de las tareas más importantes que tienen casi todos los profesionales, por lo menos profesionales cualificados que tienen trabajo de oficina, es integrarse muy muy bien con la IA y ser capaces de sacar más productividad. Y contestando a tu pregunta, sí, es decir, va a llegar un punto donde la IA haga mejor el trabajo que un humano, e incluso haga la revisión mejor que un humano. Aquí lo más importante que me estoy dando cuenta cada vez más es el criterio, que se va a Sí. pagar mucho por el criterio. Eso obviamente requiere de una experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, pues si me haces este podcast hace 3 años, pues igual teóricamente te puedo hablar de muchas cosas que puedo hablar a día de hoy, pero no tengo el respaldo de haberlo intentado, de haber salido al mercado, de los resultados que tengo. Entonces ahí, digamos que ese criterio humano siempre va a seguir. ¿Llegará a un punto donde la IA tenga mejor criterio que los humanos? Pues eso ya no lo sé. Probablemente puede ser que sí, ya que va a ir aprendiendo también, va a ir evolucionando y estamos hablando de a niveles cuánticos, es decir, de una velocidad que no somos capaces ni de comprender. Entonces,
sí que va a ser interesante. Hoy hablaba justo en el gimnasio con un amigo esta mañana, ¿no? De a ver dónde estaremos dentro de 15, 20 años, porque es verdad que esto asusta si te pones a pensarlo realmente. Claro, ¿crees que, o sea, tú tienes miedo o es al revés? O sea, ¿crees que en verdad va a ser mejor? Realmente yo siempre me gusta ver las cosas desde el lado positivo, ¿vale? Claro. Sí que creo que va a haber un boost, una potencia muy grande a nivel de productividad en general. Y creo, y esto lo digo así, Alberto, así de claro, estamos ante la mejor oportunidad que hemos tenido en la historia para tener abundancia y generar ingresos, ¿vale? Es decir, pero estoy hablando para todo el mundo. Es decir, aunque empieces desde cero, ahora mismo es el mejor momento que hemos tenido nunca para generar más ingresos y para ser más productivos. Entonces, yo sí que lo veo como desde un punto de vista positivo, pero también es probable, esto no lo sé, es probable que haya cada vez más polarización. Es decir, va a haber mucha gente que vaya subiendo hacia arriba, vaya generando más ingresos, vaya teniendo un mejor estilo de vida y va a haber mucha gente que vaya bajando, ¿vale? Al final, para que unos ganen, otros tienen que perder. Esto es la ley de oferta y demanda y bueno, es el mercado capitalista como tal. El dinero es una transferencia, ¿no? Entre personas. Entonces, aquí sí que creo que conviene poner mucho de nuestra parte, es decir, aceptar que somos el 100% responsables de lo que nos sucede y intentar, pues eso, ganar esta responsabilidad para acercarnos a la vida que queremos vivir y aprovechar sobre todo las herramientas que tenemos, como la IA. Claro, porque hablando, claro, hablando precisamente de negocio, ¿tú dónde ves ahora mismo la oportunidad real en tema de Yo IA? Aquí yo veo dos oportunidades muy grandes, ¿vale? Una de ellas es implementando soluciones de IA en negocios más tradicionales o más pequeños, porque al final las grandes empresas como las Big Four, Deloitte, Amazon, todas estas, las grandes empresas, ¿vale? Sí que van a tener equipos específicos para desarrollar IA. Incluso pues a nivel de data, a nivel de cloud. Entonces, yo ahí como un individuo no me metería, ¿vale? Si ya estás dentro, puedes ofrecer ese servicio como consultor pues a otras empresas, por supuesto, pero yo me enfocaría más en empresas un poquito más pequeñas que necesitan implementar todas estas nuevas tecnologías, como pasó con las páginas web, como ha pasado con las redes sociales o está pasando con las redes sociales, lo mismo con la IA, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de que la IA te hace gran parte del trabajo? Entonces puedes acelerar todo esto. Es decir, si antes podías solamente tener 5 clientes en cartera, ahora quizás puedes tener 20. ¿Vale? Y es que puedes incluso tener un equipo de empleados que sean tus agentes, ¿vale? Tus agentes de IA y que hagan el trabajo por ti y vamos, liberarte muchísimo si te sabes montarlo bien y merece mucho la pena meterse dentro de esto. Yo lo recomiendo muchísimo. Y luego la otra parte, Alberto, que veo es que la información cada vez va a ser más accesible, pero la gente va a necesitar ese criterio, ese acompañamiento para saber implementar la información, porque muchas cosas de las que yo enseño en la mentoría tú las puedes tener gratis. O sea, tú vas a ChatGPT o vas a una IA generativa y te va a dar la teoría, por así decirlo, pero es que después es la implementación, ¿vale? Y es ahí donde más ayuda va a haber falta, incluso para transferir este nuevo conocimiento entre distintas generaciones, ¿vale? Porque ahora mismo hay una gran disparidad entre las nuevas generaciones, las viejas generaciones, entonces ahí también se están viendo bastantes oportunidades. Ok, porque mira, esto me da curiosidad, tío, porque además yo hablo con mucha gente así, experta en IA o tal, y me da curiosidad siempre, ¿cómo usas tú la IA en tu día a día? Tanto para negocio como para cualquier cosa. Mira, pues esta es una muy buena pregunta porque hay mucha gente que se piensa que la IA hace todo el trabajo por ti y realmente no es así. La IA lo que hace es acelera tus sistemas y tus procesos. Es decir, esto creo que lo habrás visto también o lo sabrás tú, Alberto, que estás dentro de este sector. Si tú tienes un sistema muy desordenado o de hecho pues tienes una organización mala de tu negocio, de tu empresa y metes IA adentro, lo que va a hacer es que todo se desorganice todavía más, ¿vale? Entonces, a día de hoy va un poco de la línea lo que te comentaba del criterio. Es decir, Sí. si no tienes bien esa estructura inicial, esas bases sólidas, querer meter IA por querer meter IA, porque es una moda, te puede hacer más bien, más mal que bien, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo que hago es, yo tengo la estructura de mi negocio y lo que hago es cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial, ya sea a través de IA generativa, a través de herramientas específicas que me hagan tareas pues muy concretas o a través incluso de agentes o algún flujo de trabajo para pues poder acelerar o automatizar. Yo creo que la palabra sería automatizar, ¿no? Pues ciertos procesos para poder delegarme yo, es decir, no tener que estar ahí y que sea la IA o los agentes de IA pues que estén haciendo ese trabajo por mí. Yo creo que va más por ahí a día de hoy, por esa parte de automatización, pero como te decía antes, con esa revisión desde una parte más de incluso de liderazgo, ¿no? De dirección general, pues para hacer que todo esté funcionando correctamente. Ok, porque mira, justamente que luego hablaremos también de LinkedIn, que sé que te va bastante bien el LinkedIn. Sí. He visto mucha gente con esto que dices que
no revisa lo que le da la IA o más bien hace como cosas muy mediocres por culpa de la IA, que en parte es culpa suya, no es de la IA, pero te iba a preguntar justamente porque ¿qué está haciendo la gente mal con respecto a la IA que tú dirías, vale, este no es el camino, la IA hay que usarla, pero de esta manera? Fíjate que la IA me recuerda mucho al dinero. Es decir, se dice mucho que cuanto más dinero tienes, no hace una persona buena o mala, amplifica lo que ya es. Yo creo que la IA Claro, no hace una persona buena o mala, amplifica lo que ya es. Es decir, sí. yo tengo gente que son muy espabiladas, son, vamos, muy avanzadas y aprovechan muy bien la IA. Y luego tengo gente muy perezosa o muy vaga o que no se preocupa por las cosas o no es detallista y hace un trabajo mediocre con la IA. Yo creo que lo has dicho muy bien tú, el problema no es la IA, es la persona, eso lo tengo clarísimo, pero sí que es verdad que también es falta de habilidad. Falta de skills, que se llama en inglés, y es algo que trabajamos mucho en la mentoría, obviamente, y es algo que yo he tenido que desarrollar mucho, porque al final saber comunicarte con la IA o saber sacarle provecho a la IA, eso es una habilidad también, ¿vale? Está el prompt engineering, pero creo que va más allá de eso, ¿vale? Va más incluso al nivel de, de mindset, de desarrollo personal, incluso de saber hacer las preguntas correctas. Es decir, la IA realmente, si tú sabes utilizarla bien, vamos, es que te cambia por completo. Es decir, es como tener ahí un asistente 24/7. Tú puedes, Claro. habrás visto la película Iron Man, que tiene a Jarvis, creo que se llama, que es como un asistente que le va pidiendo cosas y le va dando la respuesta. A día de hoy, tú puedes ser capaz de hacer algo parecido, porque la IA es capaz de recibir tu contexto, de tener todo tu contexto, y te puede ayudar a tomar ciertas decisiones incluso, o a recomendarte pues un camino u otro. Pero aquí también hay que tener cuidado, y es que mucha gente está delegando todo en la IA, que era lo que me decías, y está volviéndose. Esto es como un músculo. Cuando no lo usas, lo pierdes. Entonces hay mucha gente que está delegando todo a la IA para escribir mails, para contestar a mensajes, para tener nuevas ideas. Y lo que hace es que esas capacidades mentales, esas facultades mentales, las va perdiendo, ¿vale? Y esto ya podríamos entrar en teorías conspiranoicas de si es algo que está preparado a gran escala para reducir la inteligencia general, pero sí que es cierto que es muy peligroso. Incluso yo mismo me he dado cuenta, pues en LinkedIn, ¿no? Pues a la hora de hablar con gente y tal, que cuanto más utilizas la IA, después te la quitan, ya sea porque no tienes conexión a internet o porque pruebas a hacerlo un día sin IA. Y es que te cuesta muchísimo más. Entonces yo diría, esto sería pues una señal, un aviso, por así decirlo, de que la IA está bien, pero no perdamos esa costumbre de utilizar también la mente. Claro, es que de hecho con lo que comentas, me da la sensación, a ver si opinas lo mismo, que hay Sí. mucha gente que en vez de delegar como la parte de ejecutar, delega la estrategia. Y ahí es como donde está el problema, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que es un hilo muy fino, porque digamos que tú, cualquier cosa que le pidas a la IA te lo va a hacer. Entonces, mira, fíjate, porque esto también tiene mucho que ver con lo que es lo que yo hago, que es el marketing digital y copywriting, y es que, claro, si tú no tienes esas habilidades o no tienes ese conocimiento, tú no sabes si lo que la IA te está diciendo es correcto o no. Claro, Entonces, la IA tiene la habilidad de hacer que lo que te está dando, la respuesta que te está dando, de convencerte de ello. Entonces, claro, tú lo puedes decir, leer y decir, esto es brutal, ¿vale? Por eso hay mucha gente que sube, por ejemplo, contenido a LinkedIn que está generado con IA por completo. Y en su cabeza dirá, esto es espectacular. Y tú luego lo lees y dices, esto es una gran mierda, ¿vale? Esto es muy mediocre. Entonces, aquí es donde volvemos al tema de las habilidades y del conocimiento, y es que la formación continua ahora mismo te diría que es de las cosas más importantes. Comentaba en otra conversación que tuve una frase de Alvin Toffler que me gusta mucho, y es que dice que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer o escribir, van a ser aquellos que no sepan, que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Y esto, mira, lo que voy a decir, Alberto, probablemente lo más importante que diga de la entrevista de hoy es la humildad, ¿vale? Y es que creo que hace falta muchísima humildad, que digamos que sería la virtud que contrarresta la soberbia, que sería el pecado el pecado capital más importante que hay. Y es que hay muchos profesionales, y yo incluso me puedo llegar a incluir ahí, que claro, tienes una carrera profesional exitosa, has llegado a un cierto nivel o has tenido ciertos resultados y te crees más listo que los demás, o te crees que ya no puedes aprender nada más. Y ahí está el error, ¿vale? Aprender, desaprender y volver a aprender. Pues ahora mismo estamos en el punto en el cual aquellos que sean capaces de desaprender o de quitarse las creencias más antiguas, no más tradicionales, y sean capaces de adaptarse a este nuevo paradigma, porque estamos viviendo ahora mismo un nuevo paradigma, ¿vale? Cada vez se van a ver más empresarios o gente joven o no tan joven de una sola persona que tenga una empresa que facture 1 trillón de dólares. Esto hablaban en Estados Unidos, que ya pronto se va a ver una persona que solo ella va a generar 1 trillón de dólares. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Pues imagínate una sola persona que tiene un negocio que genera 100.000 euros al mes, va a ser totalmente real. Y esto es algo que lo puedes hacer desde tu casa con un ordenador
con una IA generativa y con conexión a internet, y lo digo siempre. Entonces creo que ahora mismo la habilidad más importante sería el de la humildad, de saber escuchar, detectar patrones, que esto habla mucho Tony Robbins también, y que al final, esto lo decía Peter Drucker, el éxito deja pistas. Entonces fíjate, la gente a la que le está yendo bien, fíjate qué están haciendo ellos que no estás haciendo tú, y ten esa curiosidad, ¿vale? Ese pensamiento crítico que me parece que se está perdiendo en muchos casos por también culpa de la IA o debido a la IA. Entonces, prestar atención a todas estas cosas porque, como he dicho al principio de la entrevista, estamos ante la mejor oportunidad para generar ingresos y para tener abundancia de la historia, en mi opinión. Ok, porque justamente que dices esto, que es la mejor oportunidad, yo también creo lo mismo, o sea, es increíble. Pero seguramente que hay gente que escucha esto y dice, vale, es la mejor oportunidad, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿qué debo hacer o qué acciones debería hacer ya que me permitan al menos generar mis primeros ingresos? ¿Qué recomendarías tú a esa persona? El paso número uno es define exactamente lo que quieres. Es decir, y define exactamente lo que quieres, levántate un poquito antes de lo que te estás levantando, dedica ese tiempo para reflexionar exactamente, bueno, si lo quieres hacer por la tarde-noche no me importa, pero dedica un hueco específico, media hora o una hora, a pensar qué es lo que quieres, cuál es el objetivo que quieres. No me digas quiero generar más ingresos, quiero ganar más dinero, dime por qué. Dime qué vas a hacer con ese dinero, por qué quieres generar eso, ¿no? Cuando tienes un fuerte por qué, puedes con casi cualquier cómo, ¿no? Decía Víctor Franklin, es una frase también muy vista. Pues un poco ese sería el primer paso. Y después también el siguiente paso que recomendaría a todo el mundo que está escuchando esto y que ha llegado a este punto es lee, piense y hágase rico de Napoleón Hill, ¿vale? Fue el libro que a mí me abrió los ojos, ¿vale? Bueno, de hecho lo he leído 3 veces, bueno, más que leído, he estudiado. Recomiendo que lo estudiéis. El primer capítulo es el deseo. ¿Cuál es ese deseo ardiente que tú tienes? Pues encuentra ese deseo ardiente, encuentra ese objetivo y después el camino se ilumina al andar. Entonces, esto es como cuando vas de noche con el coche, ¿vale? Tú puedes tener una carretera, imagínate, de 10 kilómetros por delante y no hay ninguna farola. Y tu coche pues tiene unos faros que alumbran, pues yo qué sé, 100 metros o 500 metros. Tú no estás viendo todo el camino, ¿vale? Pero ves el siguiente paso. Entonces simplemente tienes que tener eso en mente. El camino se ilumina al andar. Yo no sabía que iba a llegar hasta aquí cuando empecé. Bueno, realmente sí que sabía que lo iba a hacer, pero no sabía cómo. Y ahora ya sé cómo. El vehículo llega después cuando ya te has convertido en el conductor. Ok. Entonces, eso es lo que le recomendaría a la gente. Primer paso, determina exactamente qué es lo que quieres, ¿vale? ¿Y qué le enseñarías a esa persona o qué habilidades crees que debería aprender 100%? ¿Qué habilidades tendría que aprender 100%? Eso es una buena pregunta. Pues yo creo que me enfocaría, es decir, al final tienes que saber vender, o sea, eso es súper importante. Tienes que aprender, es que depende también de a qué te quieres dedicar, ¿no? Porque al Claro. final, digamos que tienes que definir primero un poco el vehículo, por dónde quieres tirar. Me fijaría un poco en cómo ha sido tu trayectoria, qué problemas has solucionado, qué carrera profesional tienes, qué formación, experiencia, aficiones tienes. Un poco partiría de ahí y luego en base a eso y en base al objetivo que tú tienes, al final nosotros trabajamos punto A y punto B. ¿Vale? Punto A es donde estás ahora, punto B es a donde quieres ir. Y aquí hay dos tipos de acciones, los que te acercan a tu objetivo o los que te alejan de tu objetivo. Esas habilidades que me preguntabas, Alberto, lo que van a hacer es acercarte más rápido o más fácilmente a ese punto B. De hecho, para llegar a ese punto B vas a tener que aprender estas habilidades. Entonces, en cada caso es distinto, pero habilidades que me parecen indispensables serían habilidades de venta, habilidades de comunicación. Claro, en mi caso, marketing digital, prompt engineering también es interesante, ¿vale? Y con eso ya tendrías, pues, vamos, lo más importante, pero las más importantes serían habilidades de venta. Sí. Ok. Has dicho antes una cosa que me ha llamado bastante la atención y que pienso exactamente lo mismo. ¿Crees que la gente está como muy desconectada o que no piensa realmente lo que quiere? Es como que no se ha parado a pensarlo. Totalmente. La gente está muy despistada, Alberto, muy despistada y creo que cada vez la conciencia se está perdiendo más, ¿vale? Esto Claro. han hecho muchos estudios de los monjes del Nepal que trabajan mucho lo que son los niveles de conciencia y el estar presente. Creo que la gente está cada vez menos presente y es normal porque tenemos cada vez más estímulos, ¿vale? Al final tú sales de tu casa y vamos, en la calle tienes un montón de estímulos, pero ya en las redes sociales, vamos, tienes un montón de golpes de dopamina, ¿no? Que se dice. Vivimos en una sociedad muy dopaminérgica. Entonces, aquí, mira, lo que también recomendaría para empezar sería hacer un ayuno de dopamina. Creo que esto lo deberíamos de hacer todos. De hecho, yo lo debería hacer más a menudo. Se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo, tanto si tienes 65 años o como si tienes 20, ¿vale? Hacer un ayuno de dopamina. ¿Esto qué quiere decir? La dopamina, bueno, tampoco quiero ser muy técnico, pero básicamente
todo aquello pues que le da un chute de energía, por así decirlo, que sienta bien, un chute de placer, por así decirlo, de placer instantáneo, eso eliminarlo, ¿vale? Muy sencillo. Te quitas redes sociales durante una semana, pruébalo. Te quitas, no veas la televisión durante una semana, pruébalo. No escuches música durante una semana, pruébalo. Junta todas estas, ¿vale? Y habrá gente que me diga, pero estás loco, tal. Pruébalo durante 2 o 3 días y verás que vas a ver la vida con otros colores. O sea, todo se va a ver como mejor. Digamos que un sorbo de café lo vas a ver distinto. Vas a fijarte las flores del jardín, vas a ver los pájaros cantar. Que esto, lo que acabo de decir ahora, habrá gente que no se haya fijado en cómo canta un pájaro, pues años, o quizás en toda la vida, ¿vale? Pero es lo más bonito que pueda haber. Entonces, un poco que la gente se fije en eso, es decir, y preguntarse, mira, hay un libro que recomiendo mucho, bueno, no sé si lo he dicho públicamente alguna vez, pero es el mejor libro, bueno, uno de los mejores libros que he leído para los niveles de consciencia, ¿vale? Para ser más consciente y estar más presente, que es Reality Transurfing, ¿vale? Recomiendo leer las 5 tomas. No sé si lo conoces, Alberto. No, yo ¿Lo no. conoces? Te lo recomiendo mucho y a todo el mundo que nos está escuchando también. Son en total unas 700 páginas, ¿vale? Yo lo estoy leyendo ahora por segunda vez, bueno, estudiando, ya sabéis. Y hay uno de los ejercicios que es para ganar conciencia y que esto está relacionado directamente con los sueños lúcidos, ¿vale? Que tampoco vamos a entrar ahí, pero bueno, te enseña cómo hacer los sueños lúcidos. Básicamente es 10 veces al día tienes que pararte y decir que estoy vivo o estoy soñando. Porque la gente literalmente vive soñando. Es decir, no se dan cuenta de que están vivos. Hacen lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer o porque creen que lo tienen que hacer. Y no saben ni por qué tienen que hacerlo. Y entonces entran en un piloto automático, llegan a los 30, a los 40, ¿no? Las crisis de los 30, de los 40, de los 50 y se preguntan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque no se han parado a pensar. Entonces, 10 veces al día, ya te vas a dar cuenta, Alberto, que es mucho más difícil de lo que parece. Yo nunca lo he conseguido. 10 veces al día, de manera aleatoria, te paras y dices, ¿estoy soñando o estoy despierto? ¿Vale? Y ahí eso te va a permitir tomar muchas mejores decisiones, porque esto, vamos, no quiero ser demasiado técnico, pero bueno, sabemos que nosotros somos un resultado de nuestros hábitos, de nuestras acciones inconscientes, ¿no? Que están determinadas por nuestro paradigma y por nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas ganando conciencia, eres más consciente de las acciones que tomas y eres capaz de determinar, ok, punto A, punto B, estas acciones que estoy tomando de manera inconsciente me acercan a un lado o al otro, ¿vale? Entonces, este ejercicio es súper interesante porque te va a ayudar a ver y a decir realmente estoy perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Igual estás en Instagram y dices, estoy soñando, estoy despierto, estoy en Instagram. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Me salgo de aquí y me pongo a trabajar, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado con eso, porque ahora mismo hay una guerra por la atención. Es decir, la atención se paga muy cara, ¿vale? Entonces, realmente, ahora mismo, Alberto, hay alguien que acaba de ganar el euromillón. Hay alguien que acaba de firmar un acuerdo multimillonario. Hay alguien que le están torturando ahora mismo. Hay alguien que se acaba de casar, ¿vale? ¿Tú eres consciente de ello? Claro, no. No, no eres consciente de ello, eres solamente consciente de ahí donde pones tu atención. La gente que nos esté escuchando este podcast está consciente aquí ahora, ¿vale? O debería de estarlo en esta conversación. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando tú enciendes la tele y ves las guerras, ves las desgracias, etcétera, te están dando una conciencia muy negativa. Entonces tienes que cambiar todo eso y solamente escuchar a gente que está donde tú quieres estar y que tiene aquello que tú quieres. Esa es la manera de conseguir tus resultados. Esa es la ley de atracción. La ley de atracción básicamente es rodearte, empaparte, por así decirlo, de aquello que quieres tener y por consecuencia lo terminarás teniendo por congruencia, ¿vale? Entonces esto es súper, súper importante. Por eso también recomiendo que presten atención a los 5 sentidos, la información que reciben por los 5 sentidos y que analicen exactamente si esa información que están recibiendo les ayuda a acercarse a ese objetivo que quieren o no. ¿Vale? Ok, ok. Tío, y un poco dejando la IA de lado, que luego volveremos también, porque es como lo principal y además actualmente es lo principal en prácticamente todo. Pero hablando un poco, tío, de ti, de tu negocio y de LinkedIn, sobre todo, que de hecho hemos hablado por ahí. ¿Cómo has crecido tanto en LinkedIn, tío? ¿Qué cosas has hecho? Sí. Sí, pues bueno, ahora mismo somos creo que casi 15.000 seguidores, que para LinkedIn no está mal, porque al final en LinkedIn se Claro. suelen tener menos seguidores. Y sí que es verdad pues que está funcionando todo muy bien. O sea, los posts tienen pues más de 20.000, 30.000 impresiones, que como digo, para LinkedIn está muy bien. Y realmente todo esto ha sido en un año, ha sido muy rápido. Y la clave ha sido contactar con mi mentor. O sea, esto ha sido el día y la noche. Y es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, no porque yo me dedique a esto, sino porque lo pienso de verdad. Y es contactar con alguien que está 2 pasos por delante de ti. Porque esa persona te va a decir por dónde sí, por dónde no, ¿vale? Y te va a ayudar muchísimo. En mi caso, todas las decisiones que he tomado con respecto a LinkedIn han venido directamente de mi mentor o influidas directamente por mi mentor. Entonces, digamos que esa es la manera más rápida de ahorrarte los errores que podrías haber cometido
contactando o contando con una persona que ya los ha cometido. Entonces te va diciendo, no, por ahí no es, no, esto no lo hagas. Luego obviamente habrá cosas que tú digas, no, pues no voy a escuchar a mi mentor y lo voy a hacer yo. Y vas a meter la pata y luego así aprenderás. Pero ese ha sido, Alberto, el secreto de mi éxito, ¿no? Y porque para quien le quiera echar un ojo, pues mi mentor es Iván Garrido. En LinkedIn lo pueden buscar, que me parece un crack, sobre todo si quieres montar un negocio de coaching, consultoría o mentoría con LinkedIn. Iván Garrido es la persona, vamos, más correcta, sobre todo si quieres vender. No tanto a nivel de viralidad, pero si quieres vender, esa persona es la correcta. Pues bueno, Iván Garrido está invitado al podcast, así que así que genial, tío. Y quería preguntarte, porque esto es súper interesante, ¿qué piensas de todo este mundillo de gurús de marketing, infoproductores y todo esto? ¿Y cómo te diferencias de todo esto? Porque sé que hay muchísimos y hay como una mala imagen, ¿no? Dentro de todo el mundo de consultoría, coaching. Sí, hay una frase en inglés que me gusta mucho y creo que define la respuesta de tu pregunta y es There is no light without dark, ¿vale? No hay luz sin oscuridad. Entonces, esto es el yin y el yang, que se explicó hace tiempo. Entonces, yo creo que en todo lugar donde hay mucha luz también hay oscuridad, ¿vale? Es decir, la una no existe sin la otra. Yo tengo gente que lamentablemente ha venido a preguntar por mi programa, por mi mentoría, y han venido con miedo porque habían sido estafados o más que estafados, desilusionados por un servicio pues que habían contratado, que habían pagado, que no era el que ellos esperaban, ¿vale? Aquí hay dos cosas, ¿vale? Alberto, están los vendehumos y los comprahumos. Y esto espero que la gente lo entienda el concepto como tal, porque fíjate, Alberto, que yo tengo un amigo que se apuntó al gimnasio, ¿vale? A un gimnasio que estaba nuevo, la último modelo de maquinaria, se apuntó al gimnasio, creo que eran 100 euros al mes, el gimnasio aquel, tenía sauna, spa, etcétera, o sea, estaba muy bien. Se fue también a comprar zapatillas, se fue a comprar ropa de deporte, creo que compró también creatina y polvos de proteína, ¿vale? Compró todo esto, no sé, al final se habría dejado igual 200 o 300 euros en suplementos y en gimnasio y todo. Fue al gimnasio, le dieron la tabla para hacer los ejercicios y se fue a casa y volvió a ir al gimnasio, estuvo 5 minutos, volvió a casa, a la semana siguiente fue como 2 días, volvió a casa y luego dijo que no había visto ningún cambio y que el gimnasio, que le habían estafado en el gimnasio. Y me comentó la historia tal cual. Y me empecé a reír bastante, ¿no? Obviamente. Y dije, bueno, a ver, realmente es que depende cómo lo mires, todo es una estafa, ¿no? Entonces, claro, a mí cuando alguien me dice, no, me han estafado, y les pregunto, bueno, pero ¿tenían algún caso de éxito? ¿Hay alguien dentro, algún compañero tuyo que hubiera tenido éxito, que le hubiera funcionado el sistema? Y normalmente la gente suele decir que sí, sí, a alguno le ha funcionado. Entonces, bueno, has hecho todo lo que podías haber hecho y normalmente la gente dice que igual no habían hecho todo lo que podían haber hecho, ese 100%. Entonces, bueno, hay que cogerlo con pinzas. Otra cosa es que tú pagas y que no hay nada y desaparecen, esos son unos ladrones, esos son delincuentes, por así decirlo. Pero realmente si hay un programa detrás, yo creo que tiene más que ver con las expectativas de la persona, que igual la habían vendido o él se había creído unas expectativas irreales. Y aquí aprovecho para decir que no todo lo que ves en redes sociales es tan bonito, ¿vale? Como parece. Entonces, que la gente tenga mucho cuidado de no convertirse en comprahumos, ¿vale? Porque igual no es que haya mala imagen de los infoproductores o de los gurús, hay mala imagen de la gente que quiere ganar dinero sin trabajar. Yo creo que obviamente será una mezcla, pero creo que es una parte de autocrítica por las dos partes, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos ya lo saben, yo al final vivo por y para esto, es decir, este es mi propósito. Entonces, yo doy el 200% en mi mentoría, ahora mismo en el punto en el que estoy, doy todo lo que tengo. Entonces, pues cuando alguien me viene que ha sido estafado, que no confía mucho en esto, o a ver si esto es humo, pues realmente me choca mucho, ¿no? Y es verdad que es algo que yo, por ejemplo, nunca he recibido esa denominación. Claro, de hecho, muchas veces es lo que tú comentas, como que es más problema de la propia persona, de no haber dado el 100% o de no aprovecharlo, que el programa como tal. O sea, seguramente pase mucho. Dicho esto, Alberto, fíjate lo que he dicho antes en el podcast en la entrevista, que toda la información está gratuita. Entonces, ahora mismo, lo que es pagar para una formación, es decir, pagar para una formación de teoría, solamente de teoría, yo me lo pensaría dos veces, porque tengo mucha gente que me Claro. dice, yo quiero formarme en IA en esto. Y digo, bueno, pues realmente quizás lo tienes gratis. Es decir, si estás pagando por un acompañamiento, o por una estructura, o por un sistema, o por un método, ahí sí tiene sentido, ¿no? Por un coaching uno a uno personalizado, ahí sí que le veo más sentido. Pero por un programa, o por un curso pregrabado genérico,
yo ahí sí que me lo pensaría. Es decir, yo creo que ahora mismo, si te lo montas bien, en YouTube puedes encontrar de todo, ¿vale? Y si te lo estructuras bien y eres disciplinado, vamos, yo de hecho aprendí todo hasta que llegué a Iván Garrido, todo lo que hice previamente del copywriting, las habilidades de venta, etcétera, del marketing digital y de la IA, yo lo aprendí. No tenía ningún mentor como tal, bueno, consumía contenido gratuito de distintos mentores, eso sí, pero no había pagado por ningún curso, por así decirlo, hasta que llegué con Iván Garrido para LinkedIn, que eso ya era algo muy técnico que necesitaba. Claro, de hecho, tío, yo siempre lo comento que seguro pensarás igual. Hoy en día las oportunidades son infinitas, tío. Y tú es que simplemente investigando por YouTube, o sea, ni siquiera tienes que irte a un foro súper extraño, o sea, en YouTube aprendes casi cualquier cosa, tío. Es verdad que luego la profundidad, a lo mejor, o como tú dices, ¿no? El acompañamiento, pues puedes pagar un programa, pero realmente como la información general o cosas que puedes aprender está prácticamente todo gratis, tío. Es increíble. Claro, claro. Ahí el problema o la situación con la que se encuentra mucha gente es en la parálisis por análisis. Al final Exacto, sí. tienen tanta información que es complicado de distinguir, ¿no? La paja de la aguja. Entonces, pues también hay que pagar por eso. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, me parece totalmente lícito y correcto pagar a alguien para que te guíe y te enseñe y que te dé, por así decirlo, lo más importante, ese trabajo de filtrado y te lo ahorras. Y al final pues también estás pagando para ahorrar tiempo, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Tiempo y energía. Entonces ahí sí que me parece interesante. Totalmente de acuerdo, Eric, totalmente. Vale, y un poco, tío, a nivel de mentalidad, que parece que te mola, y esto además es súper importante. Tema, tío, ¿cómo o qué cambio mental crees que te hizo avanzar y estar ahora mismo en el punto en el que estás? Un cambio concreto Sí. que sea súper clave. Sí, lo primero de todo es darme cuenta de que nadie va a venir a salvarme. Es decir, que yo soy el 100% responsable de mi vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que yo hablaba con mis amigos, ¿no? Y les decía, no, para dentro de 2 o 3 años mis padres me pueden comprar un coche bueno, tal y cual. Y me di cuenta de que ese día nunca iba a llegar. Es decir, yo no iba a recibir ningún coche ni nada. Y me di cuenta de lo contrario, de que había chavales jóvenes, ¿no? Yo al final me fijaba un poco en eso también, que lo estaban consiguiendo, que estaban teniendo los resultados que yo quería y yo no los tenía. Entonces, claro, ahí sí que me ayudaron mucho las redes sociales. Yo miraba por un lado lo que son pues todos los vídeos estos de chavales con los coches y por otro lado yo que no tenía eso. Entonces yo decía, aquí hay una diferencia, ellos están aquí, yo estoy aquí. ¿Qué pasa, no? Entonces aceptar de que nadie va a venir a salvarme, nadie me va a entregar mañana en el garaje pues un Lamborghini, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo tengo que construir yo. Y además es que no lo quiero, si me lo regalan a día de hoy tú me lo regalas y es que no lo quiero, o sea, quiero construirlo yo. Ese fue el primer punto, ¿vale? Y el segundo punto fue darme cuenta de que realmente todo aquello que la mente cree y puede concebir, lo puede lograr, ¿vale? Esto es de Napoleón Hill. Y es que es totalmente real. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Y yo me estoy dando cuenta ahora con la vida que estoy teniendo, que hace 3 años era un sueño y ahora es la realidad. Porque nosotros, fíjate Alberto, que somos un resultado de las decisiones, acciones e intenciones que hemos tenido en los últimos días, semanas y meses, ¿vale? Y hoy, con las acciones que estamos tomando y con esta entrevista que estamos grabando tú y yo, estamos construyendo los resultados que vamos a tener en los próximos meses. Entonces la gente se tiene que preguntar si realmente esas acciones, esas decisiones, esas intenciones que está teniendo hoy le están acercando a su gran vida, que tienen que definirla, porque mucha gente no sabe hacia dónde se dirige. Esto lo decía Séneca y lo he repetido muchas veces, y es que para un barco sin rumbo ningún viento le es favorable. Entonces la gente va girando como veletas sobre las olas del mar, que esto lo hablan en Reality Transurfing, y están perdidos, están dando vueltas en círculos y a veces pues tendrán una buena noticia, a veces tendrán una mala noticia, y esto habla mucho Brian Tracy, que es la ley del control versus la ley del accidente. Y es que la gente no se prepara para su día, reacciona a lo que le sucede en su día. Entonces tienes que ir siempre un paso por delante, ¿vale? Esto también es algo que trabajo mucho en la mentoría. Y en mi caso fue aceptar que eres 100% responsable de lo que te sucede y aceptar de que puedes tener exactamente la vida que tú quieres. Entonces, una vez que tienes esas dos, ya has cogido el control completo de tu vida, el poder completo de tu vida, tú tomas las decisiones, tenemos el libre albedrío, pongo entre comillas porque mucha gente no lo tiene, ¿vale? Pero en realidad sí que podemos recuperarlo y tenerlo, ¿vale? Elevando un poco ese nivel de conciencia. Claro, hablando de esto, tío, ¿qué creencias crees que están limitando a la mayoría de gente? Ya no solo hablo de emprender, sino de perseguir lo que quieren, ¿sabes?
Las creencias limitantes más grandes son las del dinero, ¿vale? Sobre todo es difícil, por ejemplo, la gente se piensa que ganar 10.000 euros al mes es difícil. Es que no lo es, ¿vale? O incluso te lo podría decir con 50.000 euros al mes. La gente se piensa que es difícil. No es difícil, ¿vale? Tienes que ser disciplinado y tienes que tener una buena ética de trabajo y un buen sistema, pero no es difícil, ¿vale? ¿Qué más? Con el tema del físico, lo mismo, ¿no? Pues hay gente igual que es gorda y dice, yo no puedo adelgazar. Obviamente puedes adelgazar, lo que tienes que hacer es comer menos y hacer más ejercicio, no es muy complicado tampoco. Entonces, bueno, hay varias creencias limitantes que vienen todo esto, Alberto, por el sistema educativo que tenemos y por las familias pues que han crecido en la posguerra, en épocas de guerra donde no tenían nada que ver con la vida que estamos viviendo hoy, pero aún así voy a decir una frase también que me gusta mucho, que para recordársela a la gente, que yo creo que la conocerá, y es que tiempos fáciles, como los que estamos ahora, hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles hacen hombres fuertes y hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Entonces ahora tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos viviendo tiempos fáciles, las cosas como son, ¿vale? Lo tenemos todo a nuestro alcance y no tenemos que convertirnos en hombres débiles, todo lo contrario, ¿vale? Tenemos que hacernos muy fuertes, complicándonos la vida, entre comillas, para desarrollar ese carácter y esa fortaleza interna, ¿vale? Pero yo creo que las creencias limitantes vienen por el sistema educativo tradicional que tenemos, que si te fijas, Alberto, o sea, el mercado laboral ha cambiado por completo en los últimos 50 años, pero sin embargo, las clases como tal educativas, ¿no? El sistema educativo sigue siendo el mismo que hace 50 años, o muy parecido. Y ahora con todo el tema de la IA, que cada vez va a evolucionar más, vamos a tener que, bueno, se debería de cambiar por completo el sistema educativo que está sucediendo con el sistema educativo alternativo, que el pionero, por así decirlo, sería Alex Hormozzi, ¿no? Que es verdad que él ha estudiado en una de las universidades más grandes, pero él siempre ha dicho que es un fruto del sistema educativo alternativo, ¿no? A través de podcasts, de vídeos, de libros, de mentores, de coaches, de cursos. Él ha comprado todo lo que había y por haber y después ha construido todo lo que ha construido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta sobre todo de si realmente está viviendo la vida que le gustaría vivir o que ha terminado en una situación que dice, ¿por qué estoy viviendo esta vida y por qué está mi vecino o la persona de al lado viviendo una vida 1000 veces mejor que la mía o la que a mí me gustaría tener, ¿no? Y un poco que se hagan esas preguntas. Yo creo que las preguntas ayudan mucho. Completamente, completamente. Em, claro, porque realmente estas personas que, bueno, tienen creencias limitantes, o sea, de hecho yo, tío, mira, esto es súper curioso porque eso que dices me parece súper clave y es que hoy en día es como tan fácil todo, que obviamente siempre hay cosas difíciles, ¿no? Pero en general es todo tan fácil que, por ejemplo, para forjar disciplina tienes que tú mismo castigarte para forjarla. No hay nada que te haga forjarla, por lo general, ¿no? Eso es súper, súper clave, tío. Y cuéntanos un poco en qué estás centrado ahora mismo full, en qué proyecto estás. Cuéntanos un poco tu principal objetivo actualmente. Ahora mismo, Alberto, estoy enfocado sobre todo en crecer la marca personal, en LinkedIn y en el éxito de los alumnos que tengo en la mentoría. Es decir, esos serían mis dos focos principales, es decir, crecer mi marca personal y crecer los resultados que tienen los alumnos. A mí lo que me encantaría sería que el 100% de mis alumnos sean casos de éxito. Ya sé que por probabilidad no es posible, pero por lo menos yo de mi parte dar el 200% para tener cada vez mejores resultados. Y es por eso, es un poco esa búsqueda de la excelencia lo que me está permitiendo también tener muy buenos resultados con los alumnos. Porque estamos teniendo muy buenos resultados, ¿vale? Están cerrando muchos clientes ellos, están generando muchos ingresos, pero también es porque detrás hay un trabajo obsesivo. Es decir, yo ahora mismo estoy obsesionado con esto, de hecho creo que me tengo que obsesionar más todavía, que básicamente la obsesión es foco, ¿vale? Es energía dirigida, es foco, entonces tengo que enfocarme mucho más para que siga creciendo que ya estamos en ello, por supuesto, tenemos un plan puesto y cada vez entregar mejor contenido, yo también convertirme en un profesional que aporta más valor y que incluso con estas entrevistas, con estos podcasts, poder ayudar más todavía a las personas y poder ir al siguiente nivel, por supuesto. Perfecto, Eric, tío. Suena muy bien eso que tienes, la verdad. Y, tío, ¿dónde te gustaría estar? ¿O dónde crees que vas a estar en unos 6 12 meses? 6 12 meses. Vale, el tiempo pasa muy rápido, Sí. pero en 6 12 meses yo creo que estaré haciendo algo bastante parecido, es decir, voy a seguir todavía en LinkedIn. Sí que es verdad que probablemente tenga el doble de alumnos de lo que tengo ahora. Y pues también seguiré un poco la línea, es decir, no va a haber un salto cuántico ahora mismo de 6 a 12 meses. Bueno, luego nunca se sabe,
pero yo creo que va a seguir la línea, voy a seguir creciendo, pues estaré ya en más de 20.000 seguidores, pues eso, doble de alumnos, más resultados y un poco pues estableciendo lo que es la marca personal, haciendo la base sólida y ya pues por así decirlo, volviéndome pues también un referente dentro de este sector. Perfecto, tío. Y claro, esto, bueno, a mí me cuesta mucho responder esto, pero ¿y cómo te ves entonces en 5 a 10 años? Ponte. ¿Cómo me veo? ¿En qué aspecto? ¿En el personal? ¿En el profesional? Bueno, un poco todo, tanto con tu negocio como también pues a nivel personal, claro. Vale, vale. Pues a nivel de negocio sí que veo una empresa bastante sólida, es decir, ya un referente a nivel nacional incluso. Te estoy hablando de un equipo de más de 10 personas y pues habiendo crecido muchísimo lo que es esta formación, yo creo que esto va a seguir creciendo, las cosas como son, obviamente dedicándome a lo que es la IA, pero quizás también más enfocado a lo que es el desarrollo personal y espiritual, porque fíjate, Alberto, que es que ahora mismo con la IA, estamos hablando mucho, ¿no?, del tema de la IA, se escucha por todos lados, pero hay mucha gente que está perdiendo esa conciencia de la que hemos hablado antes y no sabe por qué está en este mundo, no sabe hacia dónde va, no sabe por qué ganar dinero, no sabe por qué está en ese trabajo, no se siente realizado, no sabe cuál es su propósito y ahí hay un gran problema, que es lo que he dicho al principio del podcast, de que la gente les doy lo que quieren, pero les doy realmente lo que necesitan, que es ese propósito o ese desarrollo personal y espiritual. Entonces, yo sí que me veo más pivotando hacia ese lado, obviamente con la IA de la mano. Fíjate qué bonito, porque voy a estar con la IA, que puede parecer lo más inhumano, y luego voy a estar con el desarrollo espiritual y desarrollo personal, que puede ser lo más humano que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es por donde me voy a mover, por supuesto también en generar. El objetivo es ese, generar un impacto positivo en la sociedad, el mayor impacto positivo que pueda, transmitiendo mi mensaje y transmitiendo lo que a mí me ha servido y lo que a otros pues también les ha servido. Un poco por ahí irían los tiros. Claro, porque de hecho supongo que también con la IA irá creciendo, ¿no? Esto de que las personas no saben prácticamente ni lo que quieren, supongo que irá creciendo. Fíjate que también tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow, ¿vale? Que ya sabes Sí. que primero cubrimos las necesidades básicas, pues la gente, digamos que por eso está sucediendo que muchos de la generación Z, bueno, leí un estudio hace no mucho que decían que tenían más estas inquietudes por querer mejores condiciones en el trabajo, se preguntaban más pues por qué estaban aquí, ¿no? Digamos que quizás hace 50 años tu objetivo era tener una casa, una familia, hijos, un coche y una casa. Ya está. Era como con eso ya habías cumplido. Ahora mismo la gente se hace más preguntas y es normal, porque también estamos evolucionando como especie, ¿no? Ahora mismo pues todo el mundo tiene un colchón donde dormir y tiene algo de comida, más o menos en el, en el mundo occidental, por así decirlo, lo tenemos. Entonces ya la gente se va haciendo otras preguntas un poquito más allá, ¿vale? Y eso también van a ser los retos que vamos a tener. Fíjate que si la IA quita tantos trabajos, ¿qué vas a hacer con esas personas? Van a entrar en crisis existenciales, van a tener que ocupar su tiempo. Si llega a suceder que esto, no sé, lo de UBI, ¿no?, que hablaba Elon Musk, ¿no?, del Universal Basic Income, que sería pues la renta universal básica, básicamente, ¿sí? Pues si tú no tienes que trabajar y recibes esa nómina, ¿qué haces con tu vida? Es decir, muy bien, estás viviendo, tienes dinero, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues un poco dar respuesta a todas esas preguntas y dar luz a todo este mundo que, por un lado, parece que cada vez está más metido en las tinieblas, ¿vale? Pero por otro lado, yo creo que también que cada vez estamos viendo más luz. Entonces, digamos que siempre es la lucha entre el bien y el mal, pues ahí trabajar lo máximo posible con el bien para ganar al mal. Ese es el objetivo. Perfecto. Sí, Perfecto, Eric. Y un poco ya para dar un regalo a la audiencia, que bueno, primero lo que tienen que hacer es trabajar contigo, pero ¿qué exacto. dirías a una persona que empieza desde cero como un plan de acción en los próximos 90 días para poder generar ingresos? Vale, lo primero de todo, define qué ingresos quieres, ¿no? Pues quiero generar 500 euros extra, 1.000, 2.000 euros extra, ¿vale? Primero define esa cantidad y después pregúntate por qué quiero eso. Es decir, quiero para comprarme un coche nuevo, para pagar una hipoteca, un préstamo, ahorrar más a final de mes, poder invertir más cada mes. Pregúntatelo, para pagar una deuda que tengo, para llevar a mi pareja a cenar a mejores restaurantes, para invitar a mi familia a tal, lo que tú quieras. Primero define eso, cantidad exacta y por qué lo quieres. Una vez que tienes eso, la manera más sencilla que yo veo a día de hoy, por lo menos la que yo enseño, es a través del copywriting y la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces vamos a coger lo que hace muy bien la IA generativa, que es generación de texto, que cada vez lo hace mejor, ¿vale? Recomiendo Gemini 3 o Claude Sonnet 4.6, son bastante buenos.
ChatGPT el 5.4 también lo puedes utilizar. Realmente el problema no es tanto del modelo, sino de quién lo usa, ¿vale? Pero bueno, esos modelos son válidos. Y después les diría que utilicen la plataforma Upwork, ¿vale? Me parece la más sencilla para empezar, es la que utilizan mis alumnos. Obviamente tienes que entender, tienes que tener claridad, ¿vale? Al final la mentoría empieza, son 3 fases: claridad, acción y sistemas. Tienes que entender muy claro qué es lo que estás ofreciendo, y lo que les diría es que aprovechen la experiencia, formación y aficiones que tienen para ofrecer este servicio, y tienen que entender muy bien lo que es la creación de contenido online. Cuando yo digo esto es generar textos, pues ya sea blogs, artículos, newsletter, email marketing, posts en LinkedIn, anuncios, guiones para anuncios o para vídeos en YouTube, por ejemplo, ¿vale? Para vídeos en Reels, Instagram. Entonces, tienen que entender todo esto muy bien. Y después yo me crearía un perfil en Upwork, te pones una foto bonita, profesional, la puedes modificar con IA incluso, ¿vale? Con Nano Banana Pro o con Nano Banana secas te la puede mejorar muchísimo, que es la IA que genera imágenes de Gemini. Con eso te pones una foto bonita, coges un perfil que ya le esté funcionando, le copias el título, bueno, lo adaptas a tu perfil, pero te basas en eso, la descripción, pones un poco tu experiencia y empiezas ya a contactar con clientes, ¿vale? Te pones en contacto con ellos. Incluso antes de ponerte en contacto, lo que sería bueno sería que hicieras una pequeña formación de copywriting o de inteligencia artificial también, o de marketing digital, que es importante. Y esto a través de YouTube tienes varios vídeos. De hecho, si quieren que me contacten, y yo se los recomiendo. Y si quieres hacerlo más rápido todavía, ¿vale? Alberto, me ahorro todo esto. Te pones en contacto conmigo o con alguien que ya tenga estos resultados, entras en la mentoría, pones un plan estratégico. Normalmente, pues si es conmigo, serán 6 meses. Analizamos tu caso, ponemos ese plan estratégico y vamos trabajando paso a paso, semana por semana, y pues llegarás a ese resultado muchísimo antes. Correcto, Eric, correcto. Eso es lo que tienen que hacer. Pues tío, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, pero antes de irnos, si Sí. quieres puedes comentar, bueno, primero dónde te pueden seguir y todo lo que quieras, o sea, eres completamente libre. Y también, bueno, algún consejo que le puedas dar a toda la gente que nos ve, que seguramente muchos pues emprendan o quieran emprender. Vale, voy a empezar con el consejo y voy a terminar con las redes sociales y donde me pueden contactar, ¿vale? El consejo sería que se pregunten realmente qué es lo que tienen para perder. Es decir, dentro de 50 años o dentro de 100 años vas a estar muerto, ¿vale? Eso es un hecho. O sea, no sé qué vas a hacer, pero estarás muerto. Y dentro de 200, 300, 500 años nadie se va a acordar de tu nombre. Literalmente nadie. Entonces pregúntate, ¿qué tienes para perder? Es decir, si estás en un empleo, ¿vale? Tienes unos sueños, tienes unas aspiraciones, unos objetivos, tienes todo para ganar, tienes muy poquito para perder. Sí, puedes perder un empleo en el que llevas 10 años trabajando. Bueno, ya tienes 10 años de experiencia, puedes entrar en otra empresa que igual hasta consigues mejores condiciones, ¿vale? Entonces, lo primero, haz un pequeño colchoncito, unos 3.000, 5.000, 10.000 euros, tienes el colchoncito para poder sobrevivir unos meses, y después toma riesgos. Y cuanto más joven eres, más riesgos toma, ¿vale? Tienes que tomar muchísimos, muchísimos riesgos, y coge todo tu dinero, inviértelo, luego lo vas a volver a recuperar, vas a aprender habilidades, y así es donde más vas a crecer. Y sobre todo, velocidad y foco, ¿vale? Más velocidad y más foco, es decir, enfócate en lo que quieres, pregúntate lo que he dicho antes de piensa y llega a ser rico, y definir un objetivo. Ese sería el consejo primero, y después lo otro que he dicho de que se pregunten realmente qué tienes para perder. Es que no tienes nada para perder. Va a haber gente que va a seguir ganando y va a haber gente que va a seguir perdiendo. Tú decides en qué equipo quieres estar, y no es tan complicado. El éxito deja pistas. Júntate con gente que gana y aléjate de gente que pierde. El tema del entorno no lo hemos hablado, pero es lo más importante. Entonces cambia tu entorno, a la gente a la que escuchas, los vídeos que ves, los podcasts que escuchas, los libros que lees, los mentores a los que pagas, y acércate a los que tienen una vida más parecida a la que tú quieres tener. Eso sería lo más importante. Y en ese aspecto intenta tener pocos escrúpulos. Es decir, si tienes que cortar una relación, con todo el amor del mundo, tú les puedes seguir queriendo igual, pero en esa etapa pues ahora mismo no te hacen tanto bien, y pues te vas a estar más distanciado y vas a pasar un poquito menos de tiempo con ellos, igual un poquito más de tiempo pues con gente que está donde tú quieres estar, pero eso no tiene nada de malo. Y después, bueno, eso sí, ahí terminamos. Con Perfecto, esto, Eric. Pues sí, sí, nada, sí. bueno, de todas formas, nada, comenta un poco dónde te pueden encontrar. Estará todo en la descripción igualmente si le queréis echar un ojo, pero bueno. Para contactarme por LinkedIn me pueden escribir la palabra IA, ¿vale? Me pueden escribir directamente para preguntarme lo que quieran. Es la que más utilizo, LinkedIn. Tengo Instagram también, pero es más personal, ¿vale? Serían esas dos, LinkedIn e Instagram. Los puedes poner aquí abajo y que me escriban, que me contacten. Y todos aquellos que quieran generar ingresos adicionales con un sistema aprobado, ¿vale? Y juntarse también con una comunidad de profesionales que lo está consiguiendo, que me hablen, por supuesto, y vamos a estudiar su caso en concreto y vamos a por ello.
Perfecto, Eric, pues encantado, tío. La verdad que una charla que seguramente pueden sacar muchos claves. Así que súper, tío. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, Alberto. Un placer.